Fíjense. Jóvenes, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Me alegra de nuevo que estemos juntos en esta clase de geografía económica. Yo sé que ya van a terminar los periodos, yo sé que ya, ya estamos listos para salir. Espero que le echemos ganas, que empecemos con ánimo esta clase, ya nuestra sexta clase de geografía económica. Les voy a pedir por favor que todos estén sentados en sus lugares, que pongan mucha atención y que saquen sus cuadernos porque nos van a ser de gran utilidad este día. Entonces, primero vamos a empezar recordando qué fecha es hoy. A ver, ¿alguien me puede recordar qué fecha es hoy? ¿Alguien de la clase me podría decir qué fecha es hoy? 13 de mayo, profe. Muy bien, hoy es 13 de mayo. Exactamente, hoy es martes 13 de mayo. No vamos a colocar la fecha en ningún lado porque vamos a trabajar los mapamundis, como se pueden dar cuenta. Ahorita les voy a explicar en qué va a consistir. Entonces, ya que paramos la fecha, vamos a empezar con ganas el curso. Vamos a empezar con una frase motivacional. Esa frase motivacional va a tratar sobre las guerras. Hoy vamos a hablar sobre las guerras y sobre los conflictos territoriales que hay en el mundo. Entonces, para eso vamos a empezar con una frase motivacional que dijo una célebre defensora de los derechos humanos que es afgana, si no estoy mal, afgana o es de Pakistán, pero ella sufrió un balazo en la cabeza y la dejó con serios problemas. Fue baleada por grupos subversivos de Al Qaeda en esas regiones. Entonces ella nos decía una frase que decía: envíen libros, no armas a los países pobres. Esa es una frase de ella porque ella ha sufrido mucho la persecución y ha sufrido mucho la represión del gobierno talibán. Entonces voy a decirles otra frase también, que se llama del célebre Martin Luther King. Al final no recordaremos las palabras de nuestros enemigos, sino el silencio de nuestros amigos. Las guerras a lo largo de la historia han sido muy brutales. Han cobrado la vida de millones y billones de personas en todo el mundo. Las guerras siempre han existido y han existido por el poder del hombre para hacerse de las tierras, para hacerse de los recursos naturales. Y hoy en día vamos a ver conflictos territoriales del siglo XXI. Pero antes de eso, vamos a, vamos a retroalimentar lo que vimos en la clase anteriormente. Bueno, si recuerdan que yo les había dejado una hoja de trabajo. ¿De qué era esa hoja de trabajo? Era de hacerlo de la nación, ¿qué más? Tenía que llenar varios conceptos. ¿Se acuerdan que hicimos una hoja de trabajo sobre la nación y el Estado? ¿Se acuerda qué era la nación? ¿Cómo lo puso en su mapa conceptual? ¿Qué decía? ¿Qué decía qué decía? La nación es qué cosa? Es la que Es se construye, profe, con valores y tradiciones. valores y tradiciones, muy bien. Entonces, ¿se acuerdan que en el Estado vimos cómo se construyó un Estado? Que era como territorio, fronteras, cómo se construyó una nación, cuáles eran las políticas internacionales. Toda esa parte la vimos en cuestiones del Estado. Cómo se construyó un Estado, vimos los temas de Estado, nación y organismos internacionales. Y eso nos va a servir hoy en día para darnos cuenta cómo funciona el mundo. ¿Pero por qué? A través de los conflictos sociales, ¿sí? A través de los conflictos sociales. Entonces, ya que retroalimentamos, hicimos unas preguntas de esa parte, ahora vamos a entrar a un nuevo tema. Y el nuevo tema se llama conflictos territoriales y las nuevas guerras y países desarrollados y subdesarrollados. Ese es el nuevo tema que vamos a ver este día. Corresponde al último bloque, a nuestro segundo bloque que yo les había dado en la primera clase que vamos a ver de geografía económica. Entonces, vamos a empezar con este nuevo tema. Entonces, para este nuevo tema tenemos diferente material didáctico que a ustedes les va a servir para poder comprender de mejor manera lo que va a tratar la clase. Entonces, ¿cuál va a ser el procedimiento de la clase? Yo siempre lo explico. Tengo a mis espaldas algunos de los mapas de un mapamundi de conflictos territoriales. Es importante que les diga, aquí tenemos América, ustedes ya lo saben, eso ya lo han visto en otro curso.
Tenemos América, tenemos Europa, tenemos Medio Oriente y tenemos Asia. Entonces, ¿por qué no incluí África? Porque esta vez me voy a enfocar en problemas en el mapamundi de conflictos territoriales, ¿sí? No, tampoco me cabía África, por eso no lo incluí. Entonces, vamos a ver conflictos mapamundi de conflictos territoriales. Aquí tengo un mapamundi, ¿sí? Cada uno de los continentes, ¿sí? América, Europa, Medio Oriente y Asia. Entonces, ¿en qué va a consistir la dinámica de esta clase? La dinámica va a consistir en que yo voy a ir explicando cómo se van dando los conflictos territoriales y voy a explicar qué países son desarrollados y qué países son subdesarrollados en el mundo. Va a ser simultáneamente. Entonces, cuando vayamos haciéndolo simultáneamente, usted va a ir anotando en su hoja de trabajo. ¿Cómo trabajamos en el curso de Geografía Económica? A ver, repita, ¿cómo trabajamos? ¿Con una hoja de qué? De trabajo, de una hoja de trabajo. Entonces, por favor, necesito que yo les había pedido que sacaran una fotocopia de la hoja de trabajo que dice hoja de trabajo número 5. Mire aquí, hoja de trabajo número 5. Dice, se le presenta un mapamundi. Usted tiene que realizar un círculo con el marcador rojo localizando 5 países desarrollados y 5 países subdesarrollados. Luego debe localizar con marcador verde las áreas de influencia en donde se localizan los mayores conflictos territoriales del planeta Tierra. El ejercicio de abajo debe de analizar 5 conflictos territoriales. Entonces, yo voy a empezar diciendo qué países están dominados por las grandes potencias. Cuando yo empiece diciendo esa parte, usted va a ir anotando en el ejercicio número 1, que dice países desarrollados y países subdesarrollados. Entonces, usted va a anotar, cuando yo diga países desarrollados, va a estar atento y va a utilizar su cognición para ponerme atención. Y va a analizar qué países son y los va a anotar aquí. Cuando yo hable de países subdesarrollados, va a estar atento y los va a localizar de este lado, ¿sí? Entonces, muy atento a ese análisis, porque me va a hacer un análisis también de los conflictos, de cada uno de los procesos del conflicto, como dice aquí. En esta actividad se va a explicar con sus propias palabras los 5 conflictos territoriales que se están dando en el mundo y que el profesor analizó en la clase. Conflictos territoriales, procesos territoriales. Vamos a explicar cuáles son los procesos territoriales en el siglo XXI, ¿sí? ¿Y qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí con esto? Y usted lo va a ir analizando en la parte de abajo. Entonces, lo quiero pilas. Usted va a ir analizando parte por parte y me va poniendo atención de lo que yo le voy a ir diciendo. Entonces, esa es la dinámica que vamos a utilizar por parte del curso. Entonces, bueno, jóvenes, entonces vamos a empezar a analizar cómo se funciona el mundo en torno a los conflictos territoriales, ¿sí? Entonces, hice el mapamundi para guiarme de continente en continente, ¿sí? De región en región. A ver, si yo le pregunto, ¿cuál es la potencia económica y armamentística más grande en este momento? ¿Cuál es la potencia? Estados Unidos, Muy profe. Bien, muy bien. Entonces, aquí tenemos a Estados Unidos, ¿sí? Tenemos a Estados Unidos. Entonces, ahí está. Entonces, Estados Unidos es hasta el momento la principal potencia armamentística, la principal potencia económica del mundo, aunque en estos momentos del coronavirus está perdiendo influencia, está perdiendo liderazgo, porque su querido presidente, el presidente Donald Trump, ¿sí? no está llevando a la cabeza los problemas sociales que se están suscitando actualmente. Entonces, el presidente no está tomando en serio la situación del coronavirus. Esta guerra que estamos viviendo actualmente de coronavirus no es una guerra con armas, es una guerra biológica, es una guerra de la salud, y ellos no la están tomando en cuenta porque tienen a un adversario principal, ¿sí? Tienen a un adversario principal que se llama China, ¿sí? China comunista, China continental. Entonces,
Aquí están las dos grandes potencias, ¿sí? Están las dos grandes potencias del mundo, Estados Unidos y China. China tiene un proceso bastante autoritario dentro de su propio gobierno, ¿sí? China eh, está luchando por controlar, ¿sí? Las extensas territorios que se encuentran dentro de la península coreana, ¿sí? Y que se encuentran en el mar de China y el mar de Japón. Recuérdense que el mar de Japón está tomado por Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial y Japón es un aliado, 100% aliado de Estados Unidos. Entonces, lo que quieren los chinos es controlar el mar de Japón, ¿sí? Observe, controlar el mar de Japón y el mar de China para hacerle frente a la economía estadounidense. Aquí no tenemos un mapa en el círculo, pero recuérdese que de este lado está el Océano Pacífico, ¿sí? Y del otro lado está la influencia estadounidense. Entonces, ¿cuál es el problema actualmente, hoy en día? El problema actual es controlar extensas regiones y territorios. ¿Qué pasa con América? ¿Cuáles son las dos potencias de Estados Unidos y China? ¿Qué pasa con América? Aquí le voy a colocar, mire, se encuentra dentro de un país, se encuentra Venezuela, ¿sí? Se encuentra Venezuela, ¿sí? Entonces, Venezuela es el segundo productor petrolífero más grande del mundo, ¿sí? Aquí le coloqué Venezuela, en el mundo. Entonces, Estados Unidos, hágase de cuenta, Estados Unidos necesita petróleo de Arabia Saudita, ¿sí? Y de Medio Oriente, observe bien. Le voy a explicar ese proceso. Hay un recurso por el que todas las naciones están peleando actualmente, ¿sí? ¿Cómo se llama ese recurso? El Sí, petróleo, sí, profe. exactamente. Entonces, el petróleo es el recurso natural porque están peleando todas las potencias. Entonces, por el petróleo se están produciendo guerras interminables en todas partes del mundo, sobre todo aquí en Medio Oriente. Entonces, en Medio Oriente se encuentran lugares como Siria, ¿sí? Y Arabia Saudita. Entonces, en Siria hay una lucha constante entre chinos y rusos. Aquí arriba se encuentra Rusia. Aquí arriba de China se encuentra Rusia. ¿Sí? Rusia. Entonces, aquí hay un control. Le voy a explicar bien. Aquí se encuentra, ¿cómo se llama este líder? Vladimir, ¿qué? Putin. Va muy bien. Entonces, arriba de China se encuentra Rusia. Entonces, aquí este es el centro. Mire, este es el centro del problema. Porque Arabia Saudita tiene la mayor reserva petrolífica del mundo. Entonces, aquí este es el centro, mire, de Rusia para abajo, ¿sí? De China para abajo. China está apoyando a los sirios. Los rusos también están apoyando a los sirios. Estados Unidos está apoyando a los saudíes. Y está el jeque saudí. Y Siria está en medio de este conflicto. ¿Por qué está en medio de este conflicto? Por el petróleo, ¿sí? Entonces, cada potencia mundial está dándole recursos a Siria, ¿sí? Porque recuérdense que aquí se encuentra también un, un estrecho que se llama el Canal de Hormuz. Aquí no lo puse yo, pero el Canal de Hormuz se encuentra entre Irán, Irak y Siria. Ese Canal de Hormuz es donde transitan el 70% de las reservas petrolíferas del mundo. Entonces, Estados Unidos, ¿qué hace con esos recursos? ¿Sí? Que era lo que le explicaba. ¿Por qué hay una guerra en Siria? Por el petróleo. ¿Por qué? Porque de Medio Oriente para llegar hasta Estados Unidos, vamos a ver dónde tengo mis barcos. Un barco estadounidense
un barco estadounidense, ¿sí? Se tarda, aquí tengo mis barcos, mire, un barco estadounidense se tarda casi 3 o 4 o 5 días en llevar petróleo de Arabia Saudita, ¿sí? De Arabia Saudita para Estados Unidos. Pero adivine qué, de Venezuela para Estados Unidos, los barcos se hacen 2 días, ¿sí? ¿Y qué diferencia hay? Una semana, 2 días o 48 horas. Entonces, ¿por qué se están dando los conflictos territoriales hoy en día en el mundo? Por el petróleo. Entonces, ¿qué está haciendo? ¿Cuál es la influencia estadounidense? ¿Cuál es la influencia estadounidense en Venezuela? Que quieren derrocar a un gobierno electo, el electo legítimamente, al gobierno de Nicolás Maduro. ¿Por qué Estados Unidos se mete con Venezuela? ¿Sí? Porque quieren hacerse de los recursos, quieren dominar toda Latinoamérica. Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial le ha inyectado millones y billones de dólares a todas las economías latinoamericanas, ¿sí? Todas las economías latinoamericanas dependen de Estados Unidos, ¿sí? Entonces, cuando cualquier gobierno democrático intenta rebelarse contra Estados Unidos y contra el señor Trump, los votan y le lanzan ¿qué cosas? Hay una incursión en camino contra Venezuela, ¿sí? Estados Unidos tiene una base en el Pacífico, ¿sí? ¿Se puede ver ahí a los soldados, por favor? Observe ahí a los soldados. Sí, profe, los Ya. miro. Bueno, entonces, Estados Unidos tiene tropas en todo el Pacífico, ¿sí? Y todo el Atlántico. Tiene un comando que se llama el Comando Naval del Norte. Entonces, aquí está rodeado, ¿sí? A Venezuela ya la tienen rodeada. Y están provocando una crisis social. Están provocando una crisis social que pueda derrocar y pueda sacar del ring a Maduro, ¿sí? Pero Maduro se ha mantenido firme, siendo uno de los pocos países no alineados de América Latina. Por eso le dije que no le dibujé cada parte. Pero como usted ya sabe, Estados Unidos tiene bases en Centroamérica, ¿sí? Tiene soldados en Centroamérica, tiene soldados en todas las costas de Chile, y ahora con el gobierno también de Jair Bolsonaro ha instalado soldados y bases en Brasil. Entonces, relativamente Venezuela está rodeada y está causando, está asfixiando económicamente a la población. Y ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de conflictos territoriales. Entonces está llevando a la población venezolana, ¿qué cosa? A una guerra civil, exactamente. Está desesperando a la gente, la está haciendo que se mueran de hambre, ¿ya? Para poder entrar ahí con tropas estadounidenses. Y se me olvidaba, otro que se bajan los pantalones en frente a Estados Unidos es Colombia. Aquí no se mira, pero está Colombia. Entonces Colombia tiene bases. Colombia es el mayor exportador. Mira, aquí está Colombia. Colombia es el mayor exportador de armas, de soldados y de armamentos que vienen desde el Pacífico del Pacífico estadounidense para Colombia. Entonces, aquí están las bases. Se sabe que hay soldados estadounidenses y colombianos solo esperando una orden para invadir Venezuela. Eso es lo que nos está pasando actualmente, ¿sí? La inestabilidad política que se vive en el planeta, en América, y también la ineptitud de políticos, también como Nicolás Maduro, que bajo un socialismo que ya no es del siglo XXI, no ha podido levantar las bases para crearle un verdadero bienestar social a su pueblo, ¿sí? Entonces, eso es una de las partes importantes. Ahora, ¿qué le decía? Ya le expliqué lo de Venezuela. Le explico ahora, le expliqué también lo de Siria, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Aquí tenemos ¿qué pasa con Europa? ¿Sí? Le voy a explicar primero Europa. ¿Qué pasa con Europa? Es aliado incondicional de Estados Unidos. Desde la Segunda Guerra Mundial, Europa y Estados Unidos le inyectó billones de dólares a Europa para que se recuperara luego de la barbaridad que hicieron los nazis.
Entonces, Europa es un aliado incondicional de Estados Unidos. ¿Por medio de qué? De un tratado que se llama Tratado del Atlántico Norte. Fueron como el lado occidental que quedó después de que cayó el muro de Berlín. Está, eh, está patrocinado por Inglaterra, Francia, Italia, España, Japón, ¿sí? Ese es el Tratado del Atlántico Norte, que va a responder contra los mayores enemigos que considera Estados Unidos. Venezuela y este señor que se llama Vladimir Putin, que comanda la Federación Rusa. Entonces, ¿qué le dije? Siria por el petróleo está dividido. Rusia y China están apoyando a Siria de un frente, aparentemente de forma invisible, y Estados Unidos y Europa lo están apoyando del otro frente, ¿sí? Entonces, eso se llama conflicto territorial, como las grandes potencias, ¿sí? Como las grandes potencias están administrando y le están haciendo frente a, a pequeños nexos económicos, ¿sí? Que no quieren perder. Pero se me había olvidado decirle algo. Entonces, ¿qué pasa con estos países pequeños? Que son países subdesarrollados, ¿sí? Entonces, Estados Unidos no solo tiene una pelea con Venezuela, sino que yo le digo, Estados Unidos comanda e inyecta económicamente a países pobres. Entonces, ¿cuáles son esos países subdesarrollados? ¿Se acuerda que lo habíamos hablado en una clase, verdad? Sí, profe. Entonces, sería que, ¿qué países subdesarrollados me puede mencionar? Honduras, ¿qué más? Honduras, Guatemala, Guatemala, ¿qué más? A ver, ¿qué país? Nicaragua, Nigeria. Bolivia, Nigeria, en África que no la tenemos. Pero en América, la mayoría de países subdesarrollados se encuentran en Centroamérica. Entonces, Estados Unidos crea políticas, los tiene amarrados, ¿sí? Esos son países subdesarrollados, usted ya lo sabía. Y los países desarrollados son los que yo acabo de mencionar actualmente, no se le olvide, lo vuelvo a repetir. China, Estados Unidos, Rusia, ¿sí? Esos son países desarrollados. Japón, exactamente. Entonces, aquí yo le dije, aquí tengo una palabra clave. Petróleo, mire. ¿Por qué? ¿Cuál es el recurso más grande? Porque que se pelean las grandes potencias. Por el Por el petróleo. petróleo. Muy bien. Ahí, no, ahí mírenlo, no te lo, mírenlo bien ahí. Petróleo, mire. Guerras civiles. Este es el recurso más importante. Entonces, vamos de este a occidente, de norte a sur. ¿Cómo comandan las grandes potencias eso? Yo en una pequeña clase ya se lo dije, le dije cómo comandan estas potencias, qué es lo que está pasando, ¿sí? Dos grandes problemas, ¿sí? ¿Qué pasa aquí con esta situación? Entonces, ahora espero le haya quedado claro esta parte, ¿sí? Oceanía, no se preocupe, Oceanía es aliado de los ingleses. Entonces, por último, voy a terminar con China. Sí, con esto voy a terminar. China es una nación que surgió luego de la Segunda Guerra Mundial. Anteriormente los chinos eran una nación semifeudal. Vivían atadas por los japoneses. ¿Sí? Entonces, los chinos surgieron como una potencia luego de la revolución cultural de un gran líder que se llamó Mao Zedong. ¿Sí? Entonces, surgieron de esa revolución, se llamó la Revolución Cultural China. En los años 70, los chinos creían en el milagro chino. Enfrentaron hambrunas, enfrentaron pestes, enfrentaron todo tipo de calamidades. ¿Sí? Entonces, en esa situación, los chinos creyeron en un milagro chino. Investigue qué se llama el milagro chino. Eso significa eh, que la nación quiere ser más fuerte que Estados Unidos. ¿Sí? Los chinos creen en eso, en ganarle económicamente, militarmente, culturalmente a Estados Unidos. ¿Y usted cree que lo está logrando? Sí, lo está logrando. ¿Sí? Nosotros ya somos parte. Se dice que después de que termine el coronavirus va a entrar en vigencia un orden mundial. Y no sabemos si el rescate económico puede venir de China. Porque actualmente los chinos le están promocionando material a Estados Unidos para el coronavirus, material sanitario. En este momento, que usted no lo crea,
los chinos están trabajando día y noche haciendo billones de mascarillas para toda la gente en el mundo. Entonces, miles de barcos chinos han caído a toda Centroamérica y han traído material quirúrgico, respiradores, ¿sí? Entonces, Estados Unidos está perdiendo su liderazgo. Puede ser que en un par de años ese milagro que hablaron los guerrilleros chinos en la guerra civil se cumpla. Pero ¿para qué necesita eso? Tener el control de los mares, hacerle frente a Estados Unidos y que las potencias occidentales, como le dije, bajen su economía y que ellos puedan entrar sobre estas partes, ¿sí? Proporcionando armas y ayudando a los diferentes países. Entonces, ahí concluiríamos con la clase. Le voy a dejar entonces, yo le dije que haga su ejercicio, va a hacer su ejercicio que le dije de cada una de las partes, ¿sí? La fue anotando, lo anotó, Sí, profe. anotó cada una de las partes, entonces va a hacer su análisis y va a hacer una pequeña evaluación. Y esa pequeña evaluación va a ser de que usted me va a hacer una síntesis de todo lo que yo dije en 10 líneas. Como dicen los jóvenes, ¿cómo lo cranea usted? ¿Qué pasa ahí? Hágame una reflexión, ¿sí? Hágame una reflexión sobre causas y consecuencias de lo que está pasando actualmente y lo que yo le expliqué. ¿Cómo visualiza usted el mundo actualmente? ¿Qué potencias van a tomar el protagonismo? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en los próximos años y en los próximos meses con esas potencias? ¿Cómo se va a reconfigurar el mundo? Necesito que me haga una evaluación de eso y yo le voy a dar las instrucciones despacio. Entonces, espero que haya comprendido la clase y por favor, y nos vemos en el siguiente video, ¿sí? Que tenga una buena noche, una buena tarde. Gracias, profe.